bueno es Dios, cuando nada hay bueno en mí. Tu amor no se puede resistir. Eres luz, aún en la oscuridad. Eres fiel, has borrado mi maldad. Dile, Señor, eres paz, aún en medio del temor. La verdad, cuando ando en confusión. La razón de mi gozo está en Jesús. Él venció a la muerte en la cruz. Tú me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Eres más de lo que puedo expresar. Eres rey, la creación proclamará. Aquí estás, tu presencia es real. Eres Dios, lo pasado dejo atrás. Me abrazas, tú me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Mi corazón te cantará, Jesús, 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 Dile al Señor, tú me abrazas. Me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar, tú reinas por la eternidad. Tú reinas, Señor. Mi corazón te cantará, Jesús, mi corazón te cantará, Jesús. Dile última vez, mi corazón
Mi corazón te cantará, Jesús, Jesús. Mi corazón te cantará, Jesús, Jesús. Te cantamos a ti, Señor. Recibe la alabanza, Señor. Hoy quiero compartir con ustedes el pasaje en el libro de Romanos capítulo 8, del verso 28 al verso 39. Y lo leo para ustedes, Romanos 8, 28 al 39. Dice la Escritura así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Cristo es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar para que Dios bendiga esta palabra. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, este mensaje, esta palabra, la meditación en el día de hoy. Danos oídos, Señor, de sabios, lengua de sabios, Señor, y guárdanos, Señor, en el mensaje que tú tienes para la iglesia y para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Dios, y te damos las gracias. Sin duda, este pasaje que narra el apóstol Pablo es un mensaje apologético, ya que en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 1, dice que ahora pues ninguna condenación hay para quienes están en Cristo Jesús. Esto es, dice, los que andan en el Espíritu y no andan conforme a la carne, dice ese pasaje. ¿Y por qué un mensaje apologético? Porque es un mensaje que habla de la defensa de la fe, pero sobre todo habla de la defensa de la fe de usted y de mí, para tener la confianza de que Dios va a cumplir, de que el Señor va a cumplir lo que promete en el inicio de este pasaje. Espero que la reflexión en el día de hoy le lleve a confiar en que es posible alcanzar esta colisión, esta coincidencia de cosas que van a traer finalmente la bendición para usted y Dios, como Dios lo promete en este pasaje. ¿Cuáles son las razones para confiar? La primera razón es que el amor de Dios es poderoso. El pasaje empieza, que leí para ustedes, empieza: y sabemos que los que aman a Dios, y en los últimos versículos de estos pasajes que leí para usted, dice que a los que aman a Dios, a que nada nos puede separar el amor de Cristo.
Así es de que usted y yo podemos coincidir en que el amor de Dios es poderoso y que el amor de Dios nos vincula y nos mantiene con el Señor Jesucristo. En el primer versículo, las primeras partes de esta lectura, el apóstol Pablo hace una afirmación convincente. El apóstol Pablo inicia con esta frase, y sabemos. La pregunta es, ¿quiénes sabemos? Yo creo que la respuesta, o más bien la respuesta, es los creyentes. Y el apóstol Pablo nos incluye en esta afirmación, como seguramente incluye a todos los santos del tiempo en que la Biblia, en que se escribieron estos pasajes. Que es de que usted y yo debemos de llegar a la convicción de saber y de tener la seguridad de que los que amamos a Dios, las cosas nos ayudan para bien. Pero ¿sabe qué? Hay una condición. Dice que a los que aman a Dios, es una condición, es una promesa solo para creyentes. Los creyentes podemos descansar en la seguridad de ser salvos. Ya le comenté a usted que Romanos 8:1 empieza diciendo que ninguna condenación hay para quienes están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ¿sabe qué? Hay una recompensa del sufrimiento. Seguramente los creyentes de la iglesia primitiva, como hemos leído a través de las lecturas en la Biblia, en el Nuevo Testamento, padecían persecución, padecían hostigación y de muchas maneras por causa del Evangelio. Así es de que dice, ahora todas las cosas ayudan a bien. La Escritura anima a los creyentes y nos anima a nosotros en el día de hoy a entender que hay un beneficio cuando pasamos por sufrimiento, por aflicción, por prueba o persecución, cuyo fin o cuyo beneficio es formar el carácter de Cristo y finalmente glorificar al creyente. Desde luego, esto no incluye el pecado o la negligencia. Nadie puede disculpar el pecado sosteniendo que podemos sacar un beneficio de él. Ahora, ¿por qué he titulado este mensaje como una misión desafiante? ¿Y por qué una misión desafiante? ¿Por qué una misión desafiante? Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sabe? Los motivadores dicen, sé la mejor versión de ti mismo que puedas ser. Pero ¿sabe qué? La meta de Dios es más audaz, es más desafiante. Él dice, yo estoy en el proceso de formar en ti el carácter del Hijo. Y note que dice Hijo con mayúscula, indicando la deidad de Cristo. ¿No le parece que esta es una misión muy desafiante? Yo creo que sí, y espero que usted también. Si podemos decir, Cristo, con todo respeto, es el prototipo de perfección en el pensamiento de Dios. Jesús, dice la Escritura, el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, después de Cristo seguiremos nosotros una vez que hayamos sido formados en el carácter y transformados al carácter de Cristo. Ahora la expresión en el mismo versículo, Romanos 8:29, a los que antes conoció, aquí tiene una connotación de amar de antemano, o sea, poner afecto en. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 9 dice, que nos salvó, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo, y note bien, en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Es decir, habla de un amor antes. La Biblia dice en el libro de Romanos también que siendo aún pecadores, Cristo nos amó primero. Así es de que nadie puede ganarle a Cristo en amarnos a nosotros, en amar a la humanidad. Ahora, Efesios capítulo 1, verso 4 también en el tema del anticipo del amor de Cristo para nosotros, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de los tiempos, antes de la creación, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Sabe que en la tradición judía, abordando el tema de la adopción, en la tradición judía se puede heredar a un hijo natural, pero a un hijo adoptivo no, porque adoptarlo fue un hecho de la voluntad, fue elegido, fue escogido, fue, como dice Efesios 1:5, según el puro afecto de la voluntad. Así fue como Cristo nos adoptó desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Ahora, la adopción es un derecho legal de actuar a nombre del Padre. El mismo Jesús fue adoptado
cuando al ir a las aguas del bautismo en el Jordán, al declarar el Señor con una voz audible: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Generalmente esta tradición de la adopción es a los 30 años, que es a la edad en que el Señor Jesús fue a las aguas del bautismo. Ahora, hay razones para confiar, y quiero compartir algunas de estas razones para confiar en que Dios va a cumplir esta misión desafiante. Romanos capítulo 8:1, que lo estaré leyendo y mencionando una y otra vez, porque es lo que sustenta esta parte del apóstol Pablo. Esta parte es un mensaje para que usted y yo seamos confirmados, seamos confianza en esa salvación que Dios nos ha dado. Y reitero y leo y releo Romanos 8:1. Ahora pues ninguna, y enfatizo ninguna, condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y sabe qué? Lo primero que necesitamos aquí, la confianza, podemos confiar porque hay una identidad. ¿Sabe qué? Notemos que este pasaje habla en plural, indicando a un grupo de creyentes o a un cuerpo de creyentes, la iglesia, podemos decir. Pero ¿cómo saber individualmente si amamos a Dios? Porque esto es importante. Le dije que este es el requisito indispensable para que esta palabra dice, ¿cómo saber individualmente si amamos a Dios y que nos hemos sometido a sus mandamientos y sus preceptos? El Evangelio de Juan en el capítulo 14, en varios versículos, nos da unas claves acerca de esto para nosotros estar seguros de que amamos a Dios. Dice Juan 14:21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Note, esta es la característica: el que obedece al Señor, el que se somete a su voluntad, el que obedece sus mandamientos. Dice, y él será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré él. El amor de Cristo, cuando nosotros amamos, nos sometemos a la palabra, amamos a Cristo, y dice que el resultado es que Dios nos ama. Ahora, Juan 14:22, en hilación con los mismos versículos, dice: le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Sabe qué? El amor, cuando nosotros amamos a Dios, Él se manifiesta a nosotros y no necesariamente al resto de las personas. Solamente cuando conocemos a Cristo y tenemos una relación con Él, Él se manifiesta a nosotros. Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, note reiteradamente, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Quiere decir que cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros nos sometemos a su palabra, el Espíritu Santo viene a ser la tercera persona de la Trinidad, viene a ser morada en nosotros y nos ayuda en muchas cosas, vencer la tentación, resistir al pecado y muchas cosas. Ahora, si usted se encuentra en este grupo que le he comentado a usted en Juan 14:21 al 23, entonces usted ama a Dios. Por lo tanto, usted está incluido en este llamado. Pero espero que usted no se encuentre en el siguiente grupo. Dice Juan 14:24, es el siguiente versículo de la lectura que estoy haciendo para ustedes. Dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y mi palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En pocas palabras, si no amamos la palabra del Señor, dice la Escritura que entonces no amamos al Padre, y esa palabra, no, dice Jesús, no es mía. El Señor Jesús reiteradamente dice: yo no hago la voluntad mía, sino que hago la voluntad del que me envió. Yo no hablo mis propias palabras, sino que hablo lo que el Padre me da a hablar. Ahora, esa es una manera en que podemos tener confianza de tener nuestra identidad. Ahora, yo quiero decirle que podemos tener confianza porque Dios ya está obrando. Él ya actuó en el cumplimiento de este llamado. De hecho, note que el tiempo de los verbos o de las acciones en el siguiente versículo es en tiempo pasado. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, note el tiempo pasado, dice: a estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Yo le he dicho que Cristo nos amó desde antes de la fundación del mundo y antes del principio de los tiempos y de los siglos. Y desde antes Él ha dispuesto esto para nosotros. Ahora, hay como una especie de línea de investigación que nos conecta al seguimiento de su llamado. Es decir, de ser no solamente llamados, sino llegar hasta el punto de ser glorificados una vez que estemos en su presencia. Esta línea de seguimiento
habla de que hemos sido conocidos, que hemos sido predestinados, que hemos sido llamados, que hemos sido justificados y que finalmente, dice, hemos sido glorificados. Ahora, el apóstol Pablo escribe este grupo de versículos o este pasaje en un sentido como pensando en un juicio. Usted sabe, él tenía una estructura intelectual, era preparado y era muy asertivo en plantear las cosas de tal manera que las entendieran la gente aún con mucha preparación o con poca preparación. Así es de que quiero hablarle acerca de un juicio fallido. Y ese juicio fallido es que no hay un juicio que pueda venir a condenar al creyente, como ya lo dije en Romanos 8:1. Ahora, con el propósito de someterle las razones por las cuales usted y yo podemos confiar en quienes están en Cristo, todas las cosas ayudan a bien y cómo todas las cosas están preparadas para bendecirlo, veamos a manera de juicio los siguientes versículos. Y espero que al final usted decida o no confiar en que Cristo y Dios, mejor dicho, que Dios cumple su palabra o lo que promete en este grupo de lecturas o en este grupo de versículos. ¿Por qué podemos confiar? Bueno, podemos confiar porque tenemos la mejor defensa. Y no solamente tenemos la mejor defensa, sino esta defensa tiene los mejores recursos. La palabra dice en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, Dios está de nuestro lado. Es lo primero que usted puede confiar en que Dios está de su lado. Ahora, nuestra defensa, le decía que tenemos la mejor defensa con Dios de nuestro lado, pero que también nuestra defensa tiene los mejores recursos. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las demás cosas? Es decir, nuestra defensa cuenta con los mejores recursos del cielo. No sé si alguna vez ha visto usted alguna película o algo donde hay un juicio, o sea, un abogado defensor se enfrenta a un jurado y aquel que está siendo objeto de juicio está esperando que este abogado, que este defensor se saque algo de la manga, debajo de la manga, como decimos por ahí, que saque algún argumento que finalmente venga a echar por fuera la acusación y sea declarado inocente. ¿Sabe qué? La Biblia dice que todos los recursos del cielo están a nuestra disposición, ¿sí? Así es de que en Romanos 8:32, como le comenté, dice que si Dios no escatimó a su Hijo, nos entregó a ese abogado, a nosotros, pues con él nos entrega todos los recursos. ¿Cómo no nos entregará todas las demás cosas? Ahora, yo quiero recordarle que los recursos en el cielo son vastos. Los recursos en el cielo son incontables, ¿sí? Podemos decir, recordando algunos de ellos, dice en Romanos 10:8, dice que tenemos la palabra de fe, que tenemos la seguridad, dice, tenemos la palabra de fe, la palabra más segura, dice en Romanos 18. Ese es un recurso del cielo, su palabra. Dice también en 2 de Pedro 1:19 que tenemos la palabra profética más segura. Dice, cuando andamos en oscuridad, cuando andamos sin rumbo, dice 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, que tenemos la palabra profética más segura, a la cual tenemos que estar atentos en tanto que el día alumbra. También dice la palabra en Hebreos capítulo 1, verso 14, dice que los ángeles son espíritus ministradores, dice en el capítulo 1, pero no solamente eso, sino que dice en el verso 14, Hebreos 1:14, que tenemos a los ángeles ministradores que están puestos a nuestro servicio. Así es de que cuando nosotros oramos los ángeles ministradores espíritus ministradores que ejecutan la palabra de Dios, implica que cuando usted y yo oramos, las cosas que oramos los ángeles son los encargados de llevar a la presencia del Señor para que esa palabra sea cumplida en nosotros. ¿Cuál es nuestra batalla? ¿Por qué nos puede preocupar la batalla que estamos librando el día de hoy? Sé que cada quien libramos nuestra propia batalla y que tal vez nos pueda parecer difícil poder tener una victoria, pero si Dios tiene todos esos recursos para nosotros, ¿no cree usted que nos dará también la victoria? ¿Con qué estamos luchando? ¿Qué es nuestra batalla? Dios tiene los recursos y no solamente los tiene, sino que el Señor no retiene los recursos para sí, los recursos del cielo para nuestra defensa. ¿Podemos decir amén a esto? Yo espero que usted sí.
Ahora, ¿por qué podemos tener confianza? Pues podemos tener confianza porque tenemos el mejor abogado, la mejor defensa, porque tenemos todos los recursos del cielo, pero también porque el fiscal acusador no tiene, o el acusador no tiene ningún caso. La Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos, pero dice Romanos 8, capítulo 33, y toda esta lectura no te la estoy siguiendo en orden, en el capítulo 8 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Dios es el que justifica, ¿sí? Así es de que si nuestro caso ya fue resuelto en la Suprema Corte, por decirlo de una manera, Dios dice la Escritura que le acabo de leer, Dios es el que justifica, de modo que el acusador ya no tiene un caso, ¿sí? Él ya no tiene un caso. Nosotros estamos muy familiarizados con los temas de migratorios, y algunas veces hemos oído en la radio que los abogados ponen al servicio de las personas o ponen sus servicios a consideración de las personas que estén pasando con algún asunto migratorio, que es lo que más conocemos aquí por la situación geográfica donde estamos localizados en la franja fronteriza. Y bueno, en todos esos anuncios los abogados dicen, la primera cita es gratis. ¿Sabe por qué? Porque en esa primera cita ellos en una breve entrevista con usted o con la persona que está buscando los servicios puede saber si tiene un caso. Aquí la Biblia dice Satanás no tiene ningún caso porque Dios ya nos justificó. Así es de que, pero no solamente podemos tener confianza por esto, sino que también podemos tener confianza porque no hay un tribunal competente que nos pueda juzgar. Dice Romanos 8:34, la primera parte dice, ¿quién es el que condenará? Es decir, no hay juez que pueda dictar sentencia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque una vez justificados ante la Suprema Corte, como ya lo mencioné, no hay juez que tenga competencia para juzgar. Ya fuimos llevados al tribunal máximo. Dice Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Nuestra defensa tiene también un argumento contundente. ¿Cuáles son las cosas que nos dan confianza hasta este momento? El mejor defensor, los mejores recursos, ¿sí? Que el fiscal no tiene ningún caso contra nosotros, que no hay una corte suficientemente con competencia suficiente para juzgarnos, pero no solamente eso, sino que nuestra defensa tiene un argumento contundente. Nadie se lo puede echar abajo. Dice la segunda parte de Romanos 8:34, dice, Cristo es el que murió. Y me gusta, cuando he leído este versículo, me gusta como que Pablo va agregando una cosa a otra para decir, no solamente tienes esto, sino que además tienes esto otro, y además tienes esto otro, y además tienes esto otro, de tal manera que nos va afirmando, decir, en este juicio y en esta cosa que se me está acusando, donde el enemigo me quiere hacer perder la confianza, yo tengo argumentos para confiar en una victoria. Y dice ahí, Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿No cree que esto nos da una confianza, que este es un argumento irrebatible? Por lo tanto, dice el siguiente versículo, Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Sí? Entonces, la Escritura nos habla acerca de esto con toda claridad, sí, con estas bases. Ahora, finalmente quiero comentarle que podemos tener confianza por la improcedencia, porque hay una improcedencia del juicio. ¿Sabe? Hay un principio legal, y le estuve preguntando a una hermana abogada aquí en la congregación. Hay un principio legal que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ¿sí? En pocas palabras, a nadie se le puede encausar dos veces por el mismo delito. En el día de hoy estamos oyendo de personas sospechosas y que de repente o de pronto se dice, ya fue vinculado al proceso, quiere decir que ya va a enfrentar un juicio de culpabilidad o de inocencia. Así es de que dice Romanos capítulo 8:36, por eso le hablo de que hay un juicio improcedente. Dice,
dice, y esta escritura, Romanos 8:36, cita un salmo, el apóstol Pablo, dice, por causa de ti, recuerden, nadie nos puede encausar, porque dice en Romanos 8:36, citando a un salmo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sabe? El amor de Cristo en la cruz ya triunfó y ganó para nosotros este juicio. ¿Sabe? Romanos 6:3 dice que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Por eso dice aquí la escritura que somos muertos todo el tiempo. Ahora, en Juan capítulo 19, verso 30, dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Dijo, y habiendo inclinado la cabeza, dice la escritura, entregó el Espíritu. Y yo quiero decirle que cuando usted y yo aceptamos al Señor Jesús como Señor y Salvador, en ese momento nosotros, nuestras faltas, nuestros pecados fueron clavadas en la cruz. Y ¿sabe qué? La Biblia cuando dice que cuando nosotros pecamos, porque estamos en carne, y cuando pecamos dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesús, el justo. Y bueno, cada vez que el acusador quiere apuntar con nosotros con el dedo acusador, Jesucristo dice, eso ya fue perdonado en la cruz. Luego, si nuestro pecado ya fue pagado en la cruz y nos arrepentimos, no puede ser un argumento de acusación para quien está en Cristo. Ahora el Espíritu Santo nos da fortaleza para vencer la tentación. Y lo vemos, y leo nuevamente, o leo los pasajes en Romanos capítulo 8, verso 1 al 3. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso le digo que la victoria de Cristo nos ayuda, y a través del Espíritu Santo nos ayuda a resistir la tentación del pecado. Dice, porque lo que era imposible, Romanos 8:3, por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto es una declaración que el día de hoy debería darnos confianza a cada uno de nosotros. Así es de que el apóstol Pablo, a través de esta escritura, está no solamente defendiendo la fe del creyente, sino defendiendo la fe y afirmando la confianza en nosotros, de que Cristo, de que Dios va a usar todas las cosas que suceden a nosotros para bendecirnos, para llevarnos a bien. Muy bien. Por último, quiero decirle que cada uno de nosotros tenemos que hacer una afirmación personal. Recuerde que el apóstol Pablo empezó con una afirmación. Y sabemos. Las situaciones que usted y yo sabemos, estamos seguros, tenemos la convicción, esa es la pregunta en este momento. Es necesaria una afirmación personal, que hay victoria en el amor de Cristo. Romanos 8:38 dice la escritura, por lo cual estoy seguro, y espero que usted lo esté, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Puede decir usted amén a esto? Ahora yo quiero hacer una pregunta con toda sinceridad, y yo sé que puede ser una pregunta obvia de responder. Pero mi deseo al escuchar esta pregunta es que usted reflexione en su corazón y vea si realmente es algo en lo que usted está afirmado. ¿Puede usted confiar en que Dios cumplió la misión? Personalmente yo creo que sí cumplió la misión en mi vida, personalmente, pero espero que usted también. ¿Confía en que un día usted será glorificado con los santos de Dios? Porque eso es la culminación de esta promesa, es ser glorificado. Algún día estaremos glorificados en la presencia del Señor. ¿Será usted o seremos nosotros parte de la iglesia que el Señor levante un día? Recuerde que el Señor viene por una iglesia poderosa, sin mancha y sin arruga. Quiero orar para terminar este mensaje. Padre, te damos gracias, Señor, por la provisión de tu palabra. Señor, que nos afirma en la fe en Cristo Jesús, Padre. Que nos da confianza, Señor, que en tiempos de prueba
en tiempos de sufrimiento, en tiempos de aflicción, Señor, tú estás llevando todo esto, Señor, a perfeccionar tu obra en nosotros y conformarnos a la imagen de Cristo, Padre. Gracias, Dios, por este audaz promesa, Dios, por esa desafiante misión que tienes, Señor, de formar en nosotros el carácter de Cristo. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ese taller, Señor, Padre, hasta que Cristo sea formado en nosotros. El apóstol Pablo lo escribió alguna vez. Dice que él sufría hasta haber formado, dice, el carácter de Cristo en aquellos a los cuales compartía. Gracias, Señor, por esta palabra y Señor, y en esta hora yo bendigo a la congregación, esperando, Señor, que tú obres a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos y te damos las gracias y decimos amén y que así sea. Que Dios lo bendiga. Bienvenidos al tiempo de los anuncios. Nuestra Iglesia Visión y Restauración, en conjunto con el Instituto Internacional de la Biblia Thompson en Estados Unidos, te invita a participar en el Seminario Biblia Thompson Virtual, el cual será en esta ocasión 100% en línea. Tomará lugar a partir del lunes 19 de octubre hasta el sábado 24 de octubre, con clases en un horario nocturno muy accesible. Está dirigido para todos aquellos interesados en prepararse más en el conocimiento y estudio de la palabra de Dios. Muy útil para el ministerio en el que participas o desearías participar en un futuro, para poder desarrollar mejores mensajes y pláticas temáticas, maximizando los recursos de esta reconocida mundialmente Biblia de estudio. Hay un costo de inscripción, pero tenemos la bendición de que tiene un precio especial para todos aquellos que se inscriban en México. Es de gran bendición para nuestra preparación bíblica. Para mayores informes del mismo y de lo que incluye, visite nuestra página de Facebook, página web de Visión y Restauración, o contáctenos por inbox o por teléfono a nuestras oficinas al número 899-296-5807. Al inscribirte, recibirás de obsequio una Biblia Thompson edición de lujo. Tenemos un cupo limitado. Los queremos animar y recordarles que el próximo 17 de octubre tendremos un tiempo de bautizos. El día de mañana empezamos con las clases de preparación. Si a usted le interesa dar este importante paso, todavía está a tiempo. Envíenos un mensaje o llame a nuestras oficinas al número 899-296-5807 para darle toda la información que necesita. El día jueves a las 11 a.m. tendremos Mujeres de Plenitud. Ya regresamos a nuestras reuniones presenciales. Si a usted le interesa asistir, puede enviar un mensaje en nuestras redes sociales para separar su lugar. El día viernes tendremos nuestra reunión de oración y enseñanza online a las 8:30 a.m. y por la tarde a las 7 p.m. les recordamos a todos los jóvenes que tenemos nuestra reunión de conectados. El día domingo lo invitamos a nuestro servicio familiar presencial. Tenemos 2 servicios disponibles, a las 10 a.m. y 12 p.m. Para poder asistir a estos servicios, debe registrarse en el formato que aparece en www.visionyrestauracion.com/regreso. Si no puede asistir a nuestros servicios presenciales, lo esperamos en nuestro servicio online, ahora en nuestro nuevo horario para las personas que lo ven en línea, a las 12 p.m. Y recordándoles que los chicos de secundaria tienen su clase para adolescentes vía Zoom a las 12:20. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no se pierda ninguno de nuestros servicios. Dios le bendiga.